ilustrado que constituye la tercera obra de la escritora gijonesa Carla Menéndez. Se trata de un poemario corto, escritor asturiano, que pretende acercar a los niños la figura del ilustrado asturiano. En este singular álbum ilustrado sobre la figura de Jovellanos y escrito en forma de poema, la joven autora va haciendo repaso por la vida del ilustrado gijonés, tanto de los hechos históricos como de los detalles más anecdóticos y menos conocidos de su vida. Se trata de ofrecer una visión de Jovellanos desconocida y mucho más cercana. Xovellanos tuvo que ser un neno y como tal pues xogaría con los hermanos y bueno, alguna trastada seguro que también preparó y me prestaba que también conocieran esa parte. Esto pues mezclar la vida de él, la que todos conocemos, pero también desde un punto de vista más infantil. La escritora gijonesa Carla Menéndez encuentra su fuente de inspiración en los niños. Como profesora utiliza el vacío literario infantil que hay para llenarlo de historias reales o inventadas destinadas a potenciar el nivel de aprendizaje de los niños. Comencé con ello pues como por una necesidad también de materiales, de determinadas cosas que no encontraba en la escuela para enseñar a los nenos. Y pues así, mientras que me preparaba para las exposiciones ya va unos años, pues digo, mira, voy a presentar un proyecto, el proyecto Yo vivir del cuento, que yo precisamente, pues bueno, no voy a vivir del cuento precisamente, pero por eso soy maestra. Y ahí empezó todo. Este libro es el tercero y ya está preparando el siguiente. Siempre escribe en verso porque es muy didáctico para los niños. Son historias rimadas. Por lo menos en la parte a la que me dedico, en infantil, en educación infantil, entre los 3 y los 6 años, pues en la escuela pues cantamos mucho, aprendemos muchas canciones. Y yo precisamente ahí donde pensé que mediante la rima podían aprender ellos pues la historia que se cuenta y también el asturiano. Las ilustraciones del libro de Irene Fenollar son el resultado de una técnica mixta de plastilina y fotografía digital que aportan colorido y apoyan la historia que se cuenta de una forma muy original y didáctica.